Dios bendiga y Dios les guarde a todos mis amados hermanos, amigos que se conectan a través de estas redes, recibiendo la palabra del Señor, tiempo de oración, reflexiones, estudio, en general herramientas que te puedan ser útiles para poder manejar con lo que estamos enfrentando, viviendo, no solo por esta situación de la pandemia, sino por nuestros propios procesos, situaciones que enfrentamos a diario a nivel de familia, personal. Que toda esta palabra compartida, todas estas oraciones enriquezcan tu vida. Esa es mi oración, que el Espíritu Santo te guíe en todo. En estas pasadas semanas estuve repasando un material que precisamente me llegó a través de unas reflexiones que recibo y repasando esto específicamente ministró a mi vida, me trajo tantos recuerdos. Experimenté unas cosas muy lindas el repasarlo y quiero compartirlo contigo, y es el poder de la pregunta: ¿qué haría Jesús? El famoso eslogan de la década del 90, del 1990, What would Jesus do? WWJD. Esas letras que impactaron a tanta gente. Así que la pregunta del tema de hoy es: ¿qué haría Jesús? El poder de esa pregunta. Para algunos, esa pregunta se ha convertido realmente en un eslogan en estas últimas décadas, donde ha tenido un nuevo auge. No se puede negar que hacer la pregunta y aplicarla puede impactar positivamente en todas las áreas de nuestra vida. Por primera vez vi ese acrónimo de WWJD durante la década del 90, como te dije, en el 1990 yo trabajaba en una librería cristiana, la librería Palabra y Sonido en Humacao. Aquella librería era de Migdalia Rivera y Nelson. Migdalia, una de las hermanitas Rivera, y fueron experiencias extraordinarias que vivimos allí en aquella librería. Entonces, ahí fue donde por primera vez yo escuché ese eslogan, donde por primera vez lo vi. Y lo vi en calcomanías, pulseras, collares, pantallas, camisetas, gorras, pero realmente no sabía la herencia que tenía esa frase, con raíces que se remontan en la historia de la vida cristiana. Así que, ¿de dónde viene la frase? Te cuento rapidito porque quiero ir al meollo del asunto, al objetivo principal. Pero quiero compartirte la raíz de esta frase, o más bien de esta pregunta. Surgió en el concepto bíblico del imitatio Christi, o la imitación de Cristo, una de las enseñanzas destacadas de la iglesia romana. Thomas Kempis escribió un libro con el título Imitación de Cristo para la década de los 1400. Luego John Wesley construyó sobre esa base usando ese tema. Y posteriormente, inspirado por el libro de Kempis, el predicador Charles Spurgeon usó la expresión en sus sermones: ¿qué haría Jesús? Eso fue para el 1881 allá en Londres. Y posteriormente el reverendo A.B. Simpson compuso un himno ese mismo año usando esa frase como título. Pero fue el reverendo Charles Sheldon quien lo presentó a un público mucho más amplio. Para la década del 1890, el reverendo Sheldon dirigía la iglesia congregacional central de Topeka, Kansas. Se había sentido cada vez más frustrado con la falta de asistencia a los servicios del domingo por la noche. Así que decidió probar un nuevo enfoque para sus mensajes. Sheldon reconoció los desafíos que implicaban conocer a Cristo, imitar a Cristo, mientras se vive en una sociedad moderna. Y ahí es donde quiero hacer énfasis,
Por lo tanto, se le ocurrió la idea de componer una serie de bosquejos que los llamó historias de sermones, para abordar el punto en sus reuniones de los domingos en la noche. Entonces, cada semana presentaba un dilema moral que tendríamos que enfrentar. Y luego, al final de su mensaje, en suspenso, la pregunta poderosa: ¿qué haría Jesús en nuestro lugar ante tal dilema moral? Eso eventualmente trajo como resultado que la asistencia de la congregación comenzó a aumentar rápidamente. El reverendo Sheldon escribió un libro en el 1896 titulado In His Steps, que continuó sobre ese tema de tomar decisiones en la vida diaria que reflejen los valores de Jesús. Y debido a un derecho de autor defectuoso, 70 editoriales diferentes en Estados Unidos y más allá terminaron publicando el libro. Un éxito de venta. Finalmente se tradujo a diferentes idiomas. Pero su bisnieto, Garrett Sheldon, el bisnieto del reverendo Sheldon, publicó una versión actualizada del libro y lo llamó What Would Jesus Do? A Contemporary Retelling of Charles Sheldon's Classic In His Steps. Leído en español, un recuento contemporáneo del clásico de Charles Sheldon en sus pasos. WWJD, que son el acrónimo simplificado de What Would Jesus Do, en el mundo moderno. In His Steps, que fue el libro que escribió Sheldon, se convirtió inmediatamente en un clásico instantáneo en la década del 1890. Pero unos 100 años después, el eslogan de los sermones del reverendo Sheldon hablaría a toda una nueva generación. Janie Tinklenberg, una líder juvenil de Michigan, leyó el libro y se aferró a esa frase: ¿qué haría Jesús? Buscando una manera efectiva de enseñar ese punto de vista a un grupo, Janie acortó la frase en el famoso acrónimo de WWJD. Creó brazaletes para cada estudiante como un recordatorio, y pronto esa idea de Tinklenberg se apoderó de otras iglesias, se trasladó a una corriente principal. Desde entonces el acrónimo se ha impreso en camisetas, tazas, pancartas, incluso se ha incluido como entrada en el Oxford English Dictionary. Mire el alcance que ha tenido esa expresión, esa pregunta. Varios proyectos cinematográficos se conectaron directamente con los mensajes de Sheldon. En el 2010 se lanzó la película WWJD, seguida en el 2015 con la secuela WWJD, The Journey Continues, y otra película llamada WWJD 2, The Woodcarver, salió en el 2012. Al igual que la versión original de Garrett Sheldon. Estos dieron una aplicación moderna a las ideas del reverendo Sheldon. Pero, ¿qué significa realmente la frase? ¿Qué implica la pregunta ¿qué haría Jesús? En una forma abreviada de preguntar. ¿Qué hizo Jesús en situaciones como estas? ¿Qué haría Jesús en situaciones como las mías? ¿Cómo puedo emularlo? Una forma más completa de decir la frase podría ser: a la luz de lo que sé sobre el carácter y los mandamientos de Jesús, ¿cómo me dirigiría a resolver
X situación. En momentos como este que estamos enfrentando, en estos cambios, ajustes, adaptaciones, incluso nuestros propios procesos personales, familiares, laborales, emocionales, espirituales, en toda dimensión. ¿Qué implica hacernos esa pregunta? Por ejemplo, estamos en la apertura, o más bien reapertura de los templos, pero no todos pueden llegar en esta reapertura. Hay personas vulnerables, por lo tanto siguen reuniéndose en sus casas, en sus hogares. Están los menores que todavía siguen en sus casas reuniéndose. ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? ¿Seguiríamos alcanzando con este evangelio a los que se puedan reunir en los templos? ¿Seguiremos alcanzando a través de estos medios a los que todavía, por razones poderosas y de peso o justificables, están en sus hogares, pero allí está la presencia de Dios? ¿Seguiríamos alcanzando a las naciones cuando todavía en los vuelos hay restricciones precisamente por precauciones? Pues alcanzaremos las naciones a través de los medios digitales, las redes sociales. Jesús iba a las sinagogas, se reunía con los que se podían reunir en las sinagogas, oraba, leía los rollos, enseñaba. También estaba en las calles enseñando. Iba a los hogares, también enseñando en los hogares. Iba a lugares distanciados. Por lo tanto, ¿qué haría Jesús bajo las circunstancias en las que nos encontramos? Él estaría presente con los que están en el templo. Él estaría presente con los que están en los hogares, porque hay gente encamada, hay gente vulnerable. Por lo tanto, Él no los abandonaría. Él continuaría. Por lo tanto, como iglesia, mis amados, no es quedarnos en la retórica de quién va al templo, no va al templo. Mis amados, es una bendición reunirnos en el templo. Es un gran privilegio reunirnos en el templo, vernos, consolidar relaciones, esa dinámica de cuerpo que nos nutre. Pero hay gente que desearía llegar y no puede llegar. Gente encamada, gente vulnerable con quizás diagnósticos preexistentes. Por lo tanto, allí también llega la palabra del Señor. Hay gente que no puede viajar en términos de viajes misionales a llevar la palabra. Los alcanzamos a través de las redes sociales. ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? Aprovecharía cada oportunidad. Si esa fuera la pregunta que estuviera en la mente de algunos en este momento. Entonces, ¿cómo podemos usar hoy? ¿Qué haría Jesús? Al igual que el grupo juvenil de Janie Tinklenberg, la frase sirve como un recordatorio de no responder impulsivamente. Es una herramienta que podemos usar para detenernos, para pensar, para orar sobre cualquier situación, estrategia, antes de reaccionar, antes de ser impulsivos. Por lo tanto, tener la mente de Cristo nos facilita la respuesta de esa pregunta. Señor, ¿cómo tú manejarías esta situación? ¿Cómo tú resolverías esta etapa en la que nos encontramos? Mis amados, la palabra nos ofrece una serie de ejemplos. Aún la iglesia en sus comienzos, los discípulos que podían continuaban yendo a las sinagogas. Vemos a Pedro, a Juan, en aquella entrada del templo, como se consideraba: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, haciendo aquel milagro sobre aquel hombre que no podía andar. Pero también vemos al Espíritu Santo moviéndose en los hogares donde algunos se reunían. Por lo tanto, ¿qué haría Jesús? Reflexionar, orar y sabiamente proceder con cada situación en particular.
No somos perfectos como Jesús, pero podemos seguir caminos perfectos de Jesús. Idealmente, si decidimos hacer lo que Jesús haría, mostraremos más sabiduría, experimentaríamos más paz, o sea cual sea el resultado. Planear dejar que la frase WWJD, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Sea nuestra guía, a menudo no es el camino fácil a seguir. De hecho, debemos hacernos otras dos preguntas antes de seguir adelante. ¿Estamos dispuestos a escuchar la respuesta a WWJD? ¿Realmente queremos conocer la voluntad de Dios? Porque la otra pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecer la respuesta de lo que haría Jesús? ¿Nos alinearíamos con Dios? Hay versos en la palabra que admiten la frase. El Nuevo Testamento abunda en pasajes que nos provocan imitar a Jesús. El apóstol Pablo lo consideró el llamado más alto de un creyente y se dirigió directamente al principio a lo largo de sus cartas. El apóstol Pablo decía, por lo tanto, sigan el ejemplo de Dios como hijos amados y sigan el camino del amor. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como una ofrenda fragante y sacrificio a Dios. Él también dijo, no hagan nada por ambición egoísta o por vanidad. En lugar de eso, hagan las cosas con humildad. Valoren a los demás por encima de ustedes, sin mirar sus propios intereses, sino a cada uno de ustedes, a los intereses de los demás. En sus relaciones mutuas tengan la misma mentalidad de Cristo. Pedro mismo dijo, a esto fuisteis llamado, porque Cristo sufrió por ti, dejándote el ejemplo para que sigas sus pisadas. Y Juan dice, quien dice vivir en Él, debe vivir como Él vivió. Entonces, ¿qué haría Jesús? Para responder correctamente a esa pregunta, debemos estar familiarizados con lo que hizo Jesús durante su vida y ministerio. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en el Nuevo Testamento son las fuentes autorizadas para saber cómo vivió Jesús. Leer, estudiar los evangelios es el primer paso perfecto para responder cómo lo haría Jesús. Yo te recomiendo que estudies, que leas, repases los 4 evangelios. Léelos en todas las versiones que puedas leer para que compares y amplíe tu entendimiento de muchas expresiones y pasajes bíblicos, enseñanzas que se encuentran en los evangelios. Haz tus anotaciones, personaliza aquello que tú entiendas que te impacta, personalízalo, que sea algo tuyo entre tú y Dios. Y aunque WWJD se refiere a la historia del Nuevo Testamento, la conciencia de las verdades del Antiguo Testamento también son importantes para nosotros. Jesús a menudo le recordaba a los discípulos que Él era el Hijo de Dios y todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace. Los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento fueron la base de las enseñanzas de Jesús. Busque Mateo capítulo 5, 6, 7 en ese sermón del monte para que vea la plataforma de las enseñanzas de Jesús. Él a menudo enseñaba de manera directa, a veces lo hacía en forma de parábolas o historias como estas para enseñar principios de vida, como la del buen samaritano. Debemos mostrar amor a Dios
el amor de Dios a los demás tratándolos con respeto. La parábola de los talentos. Debemos usar nuestros dones para hacer crecer el reino de Dios. El rico. Debemos ser generosos y compartir nuestras bendiciones con otros. Mientras exploras lo que haría Jesús, es instructivo echar un vistazo a lo que Jesús no haría también. En resumen, Jesús se negó a hacer cualquier cosa que deshonrara a Dios. Entonces, todas sus acciones estaban dirigidas a traer gloria al Padre. Varios relatos de los evangelios muestran su falta de voluntad para tolerar cualquier cosa que se opusiera a Dios. Continuó alabando a Dios aun cuando Satanás lo tentó repetidamente en el desierto. Reprendió abiertamente líderes religiosos por las prácticas injustas. Aun cuando Jesús enfrentó la crucifixión, permaneció obediente a la voluntad del Padre hasta la muerte. ¿Qué haría Jesús? Es mucho más que un dicho para ti, para mí como cristianos. Es un hábito que fomenta la vida correcta, un compromiso total, una obediencia radical. Cuando esa expresión llegó a mi vida, en un momento dado, el libro In His Steps, ya traducido al español, En sus pasos, marcó mi vida para tomar decisiones trascendentales en una dimensión, mis amados, que ustedes no imaginan, en decisiones que tuve que tomar radicales, agarrada de ese principio. Y hoy estoy aquí declarándote que te aseguro 100% que vivir en ese nivel de compromiso te trae paz, te trae reposo. Y como dije ahorita, no nos convierte en seres perfectos, pero nos muestran el camino perfecto de Jesús para andar por él. Y sobre todo con la asistencia del Espíritu Santo, que es el que perfecciona la vida de Cristo en nosotros. No se trata de esfuerzo humano, se trata de una dependencia total del Espíritu Santo y tener la voluntad dispuesta a Él para que Él haga a través de nosotros y en nosotros lo que Él ha determinado hacer. Por lo tanto, conocer los orígenes de lo que implica qué haría Jesús ha inspirado a muchos antes que nosotros y nos inspira todavía a nosotros hoy para considerar esa pregunta que hoy te dejo sobre la mesa. ¿Qué haría Jesús? Su palabra nos muestra lo que Él haría. ¿Qué no haría Jesús? Su palabra nos muestra qué no haría Jesús. Si estás en un proceso de tomar decisiones, aquí está esta palabra para ti. Si estás en el proceso en el que estamos viviendo ahora de ajustes y de entender y adaptarnos a los cambios, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué haría Jesús? Yo le pido al Espíritu Santo que te dé sabiduría, entendimiento, que te dé las fuerzas, que te dé todos los recursos que tú necesitas para cumplir con la respuesta adecuada. Hacer tu voluntad, Señor, es lo que me agrada. Es lo que me llena, es lo que me trae paz, es lo que me da seguridad. Agarra esta palabra para ti y oro al Señor. Espíritu Santo, yo te pido que en este momento tú tomes esta palabra y llegue tan lejos como tú has determinado que llegue y alcance al que ya tú has determinado que debe alcanzar. Arroja luz, da sabiduría, entendimiento, consejo a aquel que en este momento te está pidiendo esa respuesta. Te pido también que esta pregunta sirva de reflexión a aquellas vidas que aún no te han recibido como Salvador y Señor. Y puedan de ellos, Señor amado, obrar primeramente entendiendo el amor del Padre y recibiéndote a ti como su único Hijo
y Señor de sus vidas, y tú añadas los que han de ser salvos. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Oramos. Amén, amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.